Hola, me presento, mi nombre es Héctor Ateortúa, me acompaña Dieter Ateortúa y Diana Patricia Yepes. Nos corresponde para las exposiciones programadas el lenguaje de Kotlin. Este es un lenguaje moderno creado por JetBrains en el año 2010 que permite a las empresas detrás del IntelliJ, IDEA y Android Studio, y su objetivo con Kotlin fue superar las limitaciones de Java manteniendo la interoperabilidad con la máquina virtual Java. El nombre de Kotlin proviene de la isla Kotlin, cerca de San Petersburgo, siguiendo la tradición de James Bryan, que es nombrar sus tecnologías con islas. En cuanto a su historia, vemos que en el año 2011 se anunció el proyecto, perdón. En el año 2016 salió la primera versión estable. En el año 2017 Google lo declaró lenguaje oficial para Android y en el 2019 se adoptó la estrategia de Kotlin First para nuevas APIs. Kotlin tiene tres variantes principales, que es Kotlin JVM usado en Android y Backend, Kotlin JS para desarrollo frontend web, Kotlin Native que permite ejecutar código sin necesidad del JVM y es la base de Kotlin multiplataforma, ¿cierto? Significa que Kotlin no es solo un lenguaje para móviles, sino que se extiende a múltiples plataformas. Para entender su importancia, pensemos en el impacto que tuvo en Android en el año 2017. Google lo declaró lenguaje oficial porque los desarrolladores lo pedían y porque era cómodo para el lenguaje de Java. Desde entonces entendemos que Kotlin se ha convertido en el estándar de facto para nuevas aplicaciones Android y resumimos que Kotlin nació para ser seguro, conciso y totalmente compatible con Java. Y hoy es un lenguaje pues, que permite expandirse más allá de la red pues, de las aplicaciones móviles hacia backend y multiplataforma. Los hitos más importantes es en el año 2011, James Brands anuncia pues, como el desarrollo de Kotlin. En el año 2016 tiene el evento de lanzamiento de Kotlin 1.0, que es la primera versión estable. En el año 2017 Google lo declara como lenguaje oficial para Android. En el año 2019, Google declara Kotlin First para nuevas APIs. Algunas de las empresas que usan Kotlin son Netflix, Uber, Pinterest, que son aplicaciones móviles, Atlassian Zomato, que es desarrollo móvil, y Feeling y Kotlin multiplataforma. Esa sería pues como la introducción del lenguaje. Continúa el compañero con la siguiente parte. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dieter Fabián Teortúa Pino. Muchísimas gracias, compañero Héctor, dando continuidad a lo que es el tema de exposición de Kotlin. Voy a conversar con respecto a las características principales y ventajas que tiene el lenguaje de programación. Como primera gran característica de Kotlin es la null safety. Por defecto, ninguna variable puede ser nula, lo que elimina los temidos null pointer exception que se presentan mucho en Java, que deben ser controlados por el desarrollador. Tony Hoare, el creador de la referencia nula en 1965, él llamó el error del billón de dólares, le dio como esa clasificación o ese apodo a ese tipo de error. En Kotlin, el compilador no va a permitir que una variable normal sea nula. Y si queremos permitirlo, pues debemos hacer una declaración con el símbolo de interrogación. Además, también se tienen operadores como el de llamada segura, que es el símbolo de interrogación del cierre, y el Elvis, que también es un cierre de interrogación con dos puntos, para manejar esos valores nulos de forma elegante dentro del código. Otra ventaja importante es la sintaxis concisa que tiene Kotlin, que además reduce hasta un 40% aproximadamente las líneas de código frente al lenguaje de Java. Por ejemplo, un data class en Kotlin se escribe en una sola línea y el compilador genera automáticamente un constructor, un equals, hashcode, un toString y el copy. En Java esto requiere decenas de líneas y tiene que hacerse a través, puede ser del IDE y si no, hay que hacerlo manualmente.
También la interoperabilidad con Java es parte de esas características y es total. Podemos mezclar archivos de Java y Kotlin en el mismo proyecto, llamarlos e invocarlos mutuamente sin ningún tipo de problema. Esto va a permitir migraciones graduales sin ningún tipo de riesgo o un riesgo muy bajo. También tenemos las corrutinas que simplifican la programación asíncrona en el código y en lugar de estar usando los callbacks o estructuras complejas como completables de Future en Java, en Kotlin lo podemos hacer escribiendo un código que parece síncrono, pero se ejecuta de forma asíncrona sin bloquear los hilos, que es muy importante. Esto realmente hace que el código sea más legible y eficiente. En el área de las interfaces gráficas, el Jetpack Compose ofrece una UI, una interfaz de usuario declarativa moderna exclusiva de Kotlin. Esto acelera el desarrollo de las interfaces y reduce el código repetitivo que se ve muchísimo en algunos casos, dependiendo con la programación en Java. Finalmente, con Kotlin Multiplatform, que es el KMP, podemos compartir también la lógica de negocio entre Android, iOS y web, lo que hace que el código sea reutilizable. Esto significa que hay menos duplicidad de código y más eficiencia en equipos que trabajan en múltiples plataformas. En conclusión, yo diría que estas ventajas se traducen en mayor productividad, menor costo y menos errores en producción. Kotlin es un lenguaje que combina seguridad, concisión y potencia. Muchísimas gracias. Continúa, compañera Diana. Buen día, bueno, mi nombre es Diana Yepes, muchas gracias compañeros. Entonces, para continuar, digamos, con el tema de Kotlin como tal, también es importante considerar algunas desventajas. Digamos que básicamente en cuanto a las desventajas que tenemos pues al inicio, podemos decir que con el tema de la curva de aprendizaje puede ser un poco más lento por el uso de conceptos pues modernos como por ejemplo lambdas, que son las que nos permiten escribir funciones de forma correcta y organizada o por ejemplo las corrutinas que nos ayudan a ejecutar tareas en segundo plano sin bloquear como tal la aplicación. En proyectos grandes, por ejemplo, los tiempos de compilación pueden ser un poco más lentos en comparación, pues obviamente con Java. Y también, digamos que las aplicaciones desarrolladas en Kotlin como tal pueden ocupar un poco más de espacio debido como tal a las librerías precisamente que utiliza el lenguaje. Otro aspecto importante pues es que algunas herramientas del ecosistema no están todavía desarrolladas completamente pues o están en crecimiento. Básicamente hablando como temas de Machine Learning o de Big Data. Pues como otros lenguajes como Python tienen digamos mayor desarrollo en esto y mayor presencia. Bueno, aquí vemos entonces pues como un ejemplo de un código en Kotlin como tal, con el uso, digamos, de las funciones y de las colecciones. Entonces, básicamente, pues es como la manera de desarrollo de Kotlin. Y digamos que ya para terminar, pues entonces, digamos que hay que tener en cuenta que pues alguna de las ventajas como tal es que tiene una compatibilidad con Java. Entonces eso hace que se pueda trabajar pues digamos en proyectos con ambos lenguajes a la vez. Ya mirando pues como el tema a futuro, Kotlin pues continúa en crecimiento gracias al respaldo de Google y de JetBrains, especialmente en desarrollo de Android y aplicaciones multiplataformas. Entonces, digamos que para cerrar pues acá y para concluir, Kotlin se ha consolidado como un lenguaje moderno, como un lenguaje seguro y eficiente y con gran proyección hacia el desarrollo de software actual. Esa es como la bibliografía que tratamos respecto al tema de Kotlin como tal. Bueno, muchas gracias. En un comparativo de Java versus Kotlin, como el que tenemos en pantalla, nosotros quisimos acá dar a conocer o para que se entienda un poquito ya a nivel de código cuál es la diferencia básica dentro de el código de Java versus el código de Kotlin. Esta funcionalidad lo que hicimos fue que los dos códigos en cada uno de los lenguajes devolviera el valor de la fecha y la hora para un país específico que se le envía a la función y esto lo retorna.
Entonces ahí podemos ver que las importaciones siempre son las mismas, a los mismos componentes o las mismas extensiones de Java, ¿cierto? Eh, para el caso de Java se utiliza la funcionalidad igual, se invoca un main donde se están ejecutando todo, donde se ejecuta como la funcionalidad inicial o donde inicia prácticamente el aplicativo. Igual lo hace Kotlin, también tiene un main para hacer la ejecución. Lo que sí veo distinto es en cuanto a la sintaxis que aplican para el comparativo o la validación de un valor si tiene de un objeto, o en este caso un array string, si tiene valores o no. Uno lo ejecuta Java por evaluando la longitud de caracteres y Kotlin lo utiliza sabiendo, preguntando si es vacío la variable que está recibiendo. La impresión es diferente en cuanto a que es más corta, porque para Kotlin se utiliza println y para Java se utiliza system.println, un poco más corta, más resumida. Vemos que al finalizar cada una de las líneas del código de Kotlin no necesita punto y coma para ello, mientras que Java sí lo utiliza. Y en cuanto ya el retorno o cargar las variables dentro del aplicativo, vemos que las definiciones iniciales para Java necesitas el tipo de dato específico que hace que te permita que como que crea una variable ya con una estructura de datos que es la que va a recibir, mientras que Kotlin no la necesita. Se le indica, se da el indicador de val y el nombre de la variable y el resultado se iguala al resultado de lo que quiere que devuelva, ¿sí? O que se cargue dentro de esta variable en este caso, ¿cierto? Entonces, por acá se ve un poco más fácil de leer el código de Kotlin. Si tiene una manera un poco más sencilla de leerlo, no como con dentro de la funcionalidad, no tiene como tanto, la sintaxis no es como tan larga, entonces se ve un poco más amigable del lado de Kotlin como lo indica realmente lo indicamos dentro de la exposición, que dice que es un código más conciso, más claro también. Hay que ver qué tan seguro es, sí, aunque lo que indica también que también tiene mucha seguridad. Entonces, por lo que nosotros vemos acá dentro del comparativo, sí es un código más conciso, más legible y para un desarrollador que esté iniciando dentro de Kotlin o en este caso también pudiera ser Java, sí se le va a hacer más amigable programar dentro de este lenguaje de programación. Muchísimas gracias.